Ok. Bien, hoy vamos a tocar quién asesinó a Yeshua. Tiene mucho que ver con esta época, porque es una época, porque el 14 de Nisan, el próximo viernes, se va a conmemorar el día en que Yeshua fue crucificado. Una de las cosas que originalmente más nos importa de eso es que se nota que las personas no leen el texto. Ese es el problema básico. La gente no lee el texto. Un momentico para que siga. Esto es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de quién asesinó a Yeshua. El problema que tenemos es que hay muchas películas que se han hecho y la gente, en vez de leer la Biblia, ve la película. Por ejemplo, la gente ve y todo el mundo dice, sí, yo vi la película de, ¿cómo se llama? Mel Gibson, La Pasión de... Vi todo eso, me sé al dedillo. Muchas de las cosas que aparecieron en la película no son bíblicas. Las pusieron porque es una película y la película se ve mejor y es mucho más bonita si la ponemos un poco que la gente llore, sufre y todo lo demás, ¿ok? Entonces, la idea no es ver la película, la idea es leer el texto. Vamos a la siguiente. ¿Quién mató al Mesías de Israel? Muchas personas, por antisemitismo simplemente de los judíos, creen y afirman que los judíos, todo el pueblo, mataron a Yeshua. Este pensamiento es idea erróneo o ha pasado de generación en generación sin pruebas ninguna, sin base bíblica, y demuestra el amplio desconocimiento de las Escrituras y del poder soberano de Elohim. ¿Quién mató al Mesías de Israel realmente? Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 2:14, y este es el verso donde sacan eso. Aquí dice, Pablo lo dice. Ven el contexto, por eso pusimos antes. Porque vosotros, hermanos, está hablando a quién? A las personas que están con él, a los judíos mesiánicos de su tiempo. Llegaste a ser imitadores de las iglesias de Elohim en Mashiach Yeshua que están en Judea. Pues también vosotros padeciste las mismas cosas a manos de vuestros propios compatriotas. ¿Quiénes? Los judíos, el judío. Como también ellos de los judíos, los cuales no solo dieron muerte al Adón Yeshua y a los profetas, sino que a nosotros nos expulsaron y no agradan a Elohim y se oponen a todos los hombres. Él está diciendo que realmente Yeshua fue muerto por los judíos. No. Si leen el contexto, él no está diciendo eso. Él está diciendo a ellos que hemos tenido muchas complicaciones con las personas judías ortodoxas que nos han condenado a nosotros. Y los cuales, en cierta manera, son responsables de lo que pasó con Yeshua, pero también de los profetas. O sea, no solo mataron a él, también a los profetas. Y solo algunos, no fueron todos los profetas. Zacarías fue uno de los profetas que fue muerto por su propio pueblo. Vamos a seguir. Los que mataron a Yeshua, y esto es importante, fueron los romanos. Y el que quiera leerlo está en Mateo 27. Vamos a leer Mateo 27 y vamos a sacar poco a poco esto, ¿ok? Todos tienen su Biblia. Abramos en Mateo 27. Es el texto que más o menos resume todo igualito, y cuando hay algo adicional lo pondremos. Cuando todos estén allí, me avisan. Mateo 27. Ese texto es bueno porque así pueden demostrar quién lo hizo, por qué lo hizo, cuándo lo hizo. Okay. Entonces, ¿estamos ahí? Mateo 27. Entonces vamos a empezar, y en Mateo 27 empieza a explicarnos que el final, la presencia ante Pilato, la muerte de Judas, el rey de los judíos, la sentencia y el Gólgota donde él fue muerto. Inclusive la guardia que estuvo allí. Y lo explica en detalle. Vamos a leer. Primero, antes que nada, en ese contexto nos dice en el 27:11 que Yeshua fue llevado delante del procurador Poncio Pilato. Poncio Pilatos es una persona que reconocemos en la historia, existen evidencias de él. Era romano. Y dice que Jesús fue llevado durante
delante del procurador, y el procurador le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Yeshua le dijo, tú lo dices. O sea, le está afirmando, sí, sí soy el rey de los judíos. Pero realmente lo estás diciendo tú, no yo. En el 15:17, después de que a Yeshua lo llevan a varios lados, ¿se acuerdan de los lados? Sí. Herodes, Caifás, ¿qué más? Y el procurador. Lo llevan por varios lados, nadie se interesa. Herodes se burla de él, y Herodes no quiere tocar un punto importante. Dice que tú eres el rey de los judíos, porque Herodes es el rey. Y a Herodes no le conviene que este hombre siga diciendo o que otros digan que este es el rey de los judíos. En el 11, por fin sueltan a Yeshua y lo entregan, y vamos a ver qué sucede ahí donde dice 15 y 17. Ahora bien, en cada fiesta el procurador acostumbraba a soltar un preso a la multitud, el que ellos querían. Esta es una cosa que los romanos hacían como para verse bien. Quieren soltar a alguien, como si hoy por hoy quisieran soltar a alguien. Por ejemplo, en un país aparece el presidente y dice, hoy les voy a soltar al que ustedes quieran. ¿Quién quiere? Y las personas dicen y sueltan a esa persona. El 16. Y tenían entonces un preso llamado Barrabás, que había estado en contra del gobierno romano. Y estando ellos pues reunidos, le dijo Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua, el que ustedes llaman Mesías? Ahora, es interesante porque le dan al pueblo a decidir entre Barrabás y Yeshua, y casi todo el pueblo dice Barrabás. ¿Dónde están los seguidores de Parece que había una fiesta y la gente no estaba en ese lugar, en ese momento. La razón principal por la cual originalmente no estaban, adicionalmente a otras cosas, era por miedo. Eso sucede en todos los países. Cuando agarran al cabecilla de algo, todo el mundo se esconde. La gente no quería salir, y los que salieron fueron los que estaban en contra. Cuando ellos se decidieron, obviamente, dame a Barrabás. Él está peleando por Israel, está peleando por la soberanía de Israel. Nadie se preocupaba de Yeshua, el predicador. Ese no nos va a traer nada, solo va a traer sanaciones, pero no queremos sanación, queremos la soberanía de Israel. Y la gente decidió sobre Barrabás. Pero también sabemos por el texto que muchos del Sanedrín, que era el grupo principal que se ocupaba de todas las leyes y cómo se aplicaban las leyes en Israel, las leyes de Elohim, y muchas de ellas no eran de Elohim, simplemente lo aplicaban cualquier ley, pero ellos se dedicaron a decir y a tener gente entre ellos que gritaran más fuertemente, crucifícalo. Si vamos a culpar a alguien, el prefecto romano está frente a ellos y les dice, ¿a quiénes salvan? A Barrabás, que es una miserable, o a este señor que ha salvado una maravilla de personas y ha sanado a mucha gente. El pueblo contesta, si vamos a quién es el principal persona en contra de Yeshua, no son los judíos, es el pueblo que está aquí. El pueblo nos representa a todos nosotros somos culpables de que lo pusieran aquí. Si su sangre limpió todo nuestro cuerpo de todo pecado, toda transgresión, como lo dice Zacarías 3, en un solo día sacaré el pecado del mundo, entonces todos somos culpables. Nadie puede levantar la mano y decir fueron los judíos. Porque fíjense, una vez que entregaron a este señor vivo, en perfecto estado, sin haber sido golpeado, se le entregaron ¿a quién? ¿Alguien más tocó a Yeshua que no fueron los romanos? No. Hay de aquel que lo tocaron. Mira, este señor dice que no va. Una pregunta, si Yeshua era culpable, ¿por qué no lo apedrearon como dice la ley judía? La ley de Moshe dice claramente, una persona en contra que blasfema y algunas cosas que él dijo eran blasfemias. ¿Por qué no lo tiraron un montón de piedras y lo... No, porque el pueblo lo seguía. El pueblo lo seguía. Mucha gente del pueblo seguía a este señor. Y no le hubiera gustado que los propios
sacerdotes judíos lo hubieran agarrado en piedra y lo hubieran echado piedras. Ok, sigamos leyendo. El 24 dice que el Pilatos, el procurador, se lava las manos. Es interesante porque ese 24 solo aparece en Mateo. El 24 solo aparece en Mateo. Y dice, leamos directamente, dice, viendo Pilato que nada se lograba, porque Pilato no quería realmente ninguna idea, no tenía necesidad ninguna de matar. Este era un predicador judío, el que le importaba. Viendo Pilato que nada se lograba, sino que más bien se estaba formando un alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del gentío, diciendo, inocente soy de la sangre de este, allá vosotros. Es interesante, porque en el 25 Pilato le dice a ellos, su sangre sea sobre nosotros. ¿Lo dice él? No, lo dice ¿quién? Y todo el pueblo, todo el pueblo. No dice los sacerdotes de judíos, dice todo el pueblo respondió, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Hay una fiesta, cuando esto sucedió en la fiesta de Pesaj. La fiesta amontonaba no solo a judíos, sino a griegos, personas de o proselitas, pero también mucha gente que no pertenecía, que le gustaba traer cosas y venderlas, ganar dinero. Venían de todos los lados del imperio romano a vender allí. La mayor parte eran gente que no eran judíos, porque vendían. Los que vendían en las calles, ¿usted qué cree? Que eran todos judíos, solo se permitía. Venía gente de todos los lugares. Por eso es que cuando hubo, cuando se estaban reunidos los 12 apóstoles, todos hablaron en idiomas diferentes, en los idiomas de la gente que iba allá. Fíjense, él estuvo en ese periodo y dice, su sangre sea sobre nosotros. Todos los que estaban ahí, judíos, griegos, persas, sirios, todos dijeron, su sangre sea sobre nosotros. ¿Significa que si yo digo que la sangre de alguien sea sobre mí, él va a tomar eso en cuenta? No. Eso no trabaja así. Es simplemente por decir, como decir, acaba con ese hombre, no importa. Extermina, ya no molestó mucho. Y mucha de esa gente que gritó su sangre sobre nosotros eran personas que hacían milagros artificiales y no les convenía tener uno que hiciera los milagros verdaderos. Los milagros que Yeshua hacía no eran única y exclusivamente él. Había gente que los hacía, pero hacía poquitos. Y este tipo haciendo demasiados. Es como si viniera un mago que hace todos los trucos y yo solo hago 2 o 3, no me conviene el mago. Entonces, esa gente que gritó su sangre sobre nosotros, son judíos. ¿Fue el pueblo judío que dijo su sangre sea sobre nosotros? No, fue todo el mundo. Entonces todos somos culpables, debemos exterminar sobre la faz de la tierra a todas las personas que viven y que pertenecieron al imperio romano. Sigamos. El 26 dicen que azotaron a Yeshua, lo escupen y lo golpean, ¿cierto o no? Sí. Vamos a leer 26 momentico. Dice, entonces lo soltó a Barrabás y habiendo azotado a Yeshua, como ustedes vieron. Ustedes no se acuerdan todos de lo que de la película, ¿verdad que fue cruel? Así es. Y los romanos gozaban de eso, porque los romanos desde chiquitos se acostumbraban a matar a la gente porque era la única forma, la fuerza bruta y el empeño constante sobre lograr el éxito. Ellos dejaban a la gente tirada en el piso. ¿Tú crees que terminaban como por ejemplo en Francia cuando había unas guerras, terminaban de matar a la gente para que no sufrieran? Lo dejaban vivos, que te mueran de la gangrena, de lo que sea. A ellos no les importaba. Cuando más sufrieran, más miedo tenían de los romanos. Así que los romanos no fueron amigables, no eran pobrecitos. Yeshua pasa por aquí, te vamos a crucificar. Dejen primero poner alcohol para que no. La forma de ellos era horrible. Y lo que vimos en la película es maravilloso. Es tanto que la película estaba tan sentida y el productor Mel Gibson sintió tanto que la persona que está golpeando en la película y abriendo el hueco en las manos es Mel Gibson. Como para decir, yo fui tan culpable como todos. ¿Se fijaron? Interesante, ¿eh? Ok, entonces lo escupen y lo golpean. ¿Quién lo escupe y lo golpea? Los romanos.
Los romanos lo ofenden y le meten una corona de espiga en el 28 y 29. Lo llevan al Gólgota a crucificar. Piden a Simeón amablemente. Simeón es tan amable de cargar la cruz. No, ven acá, carga la cruz. Y si no lo hacía, te pasaban una espada directamente. ¿Cargaría la cruz? Claro que sí. No hay problema. En ese momento, los romanos controlaban ¿qué? Todo. Los romanos crucifican y reparten sus pertenencias en el 35, sigamos. En el 37, Pilatos ordena colocar una placa que dice, una pregunta, ¿por qué Pilatos colocó la placa Yeshua, rey de los judíos, en griego, latín y hebreo? ¿Por qué no lo coloca solamente en hebreo? Para que toda la tierra supiera que esto era una cuestión política. Esto no tenía nada que ver con los sacerdotes. Los sacerdotes judíos, algunos sí querían que estuvieran, especialmente Caifás, que ni siquiera era sacerdote. Fue puesto en el puesto, lo compró prácticamente. Ellos no querían, ellos querían que estuviera muerto. Pero son unas cuantas, 5 o 6 personas. ¿Quién realmente autorizó y dijo, vamos a crucificar a esta persona? Y puso la razón por la cual lo crucificó. Pilatos y los romanos decidieron poner una expresión que decía Yeshua, rey de los judíos, en griego, para que la gente toda se diera, que todo el mundo hablaba griego. ¿Saben la razón por la cual lo estamos crucificando? Entre dos ladrones que también están en contra del Imperio Romano, pero que los tres son sedición en contra del Imperio Romano. Y eso se castigaba con una simple forma. Agarraban un palo gigantesco, se lo metían por el trasero y la persona estaba colgada hasta que moría. Esa es la forma en cómo trataban la sedición del imperio. ¿Podía un imperio soportar que todo el mundo estuviera en contra de ellos? El que estaba en contra lo exterminaban. No, se levantó. En ese tiempo, los ingleses se levantaron. ¿Y sabe lo que el Imperio Romano dijo? Vamos a hablar con ellos. No dijo eso. Extermínenlos. Y exterminaron a todo el mundo. La forma de ellos de tratar sedición era el más cargo y horrible de todos los, era empalarlos, ponerles colgados y dejarlos morir. Hombres, mujeres, niños. Y la razón por la cual él mete el rey de los judíos en griego, latín y hebreo es para decir, nosotros lo condenamos por sedición. Por eso está entre dos ladrones que son tan malos como él. Dice, la forma fue de que Pilatos, que no quería realmente hacerlo, decidió, bueno, está bien, ahora ya encontré la razón justa. Porque hay una cosa que es cierta, los romanos con todo lo animal que eran, obedecían leyes, sus propias leyes. Y sus leyes decían que no se podía culpar a nadie ni matar a nadie, a menos que había una justificación legal para hacerlo. Y él consiguió la justificación legal. ¿En qué? En que colocaron a dos ladrones a los lados para dar ambiente de sedición política a la crucificación de Yeshua. Una pregunta hasta ahorita, ¿quién mató a Yeshua? ¿Cuántos judíos estuvieron ahí y le dieron dura para que entrara? ¿Cuántos judíos lo azotaron? ¿Cuántos judíos originalmente levantaron la cruz? Ninguno. Entonces, ¿por qué se culpan los judíos? Si los romanos lo hicieron completito ellos solos, hasta encontraron la excusa. La muerte de Yeshua sucede en el 50. Y dice en Juan 19:34, fue cortado en el costado por la lanza de los romanos. La lanza vino de los romanos. No fue ningún judío que vino, déjeme la lanza para ver si está realmente muerto y lo puñó varias veces. No, moriste. No, nadie dijo eso. Fue un romano que lo hizo. Era tradición hacerlo. Vamos aquí, el 65, dice la palabra, tenéis una guarda. Esta parte siempre se ha dicho que los judíos tenían guardias. Sí, había guardias en el templo. Pero cuando él dice, tenéis una guardia, vamos a leerlo, el 65, estamos en Mateo 27, 65, dice,
Al día siguiente, que es después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato diciendo: Señor, recuérdanos que aquel impostor, estando vivo, dijo: después de 3 días soy resucitado. Manda pues que sea asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sé, que lleguen sus discípulos y lo hurten y digan al pueblo: fue resucitado de los muertos. Y al ser posterior, peor que el primero. Pilato les dijo, ¿están leyendo todos? Léanlo. Tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra. Un momento, cuando le dice tenéis una guardia, significa que la guardia de los fariseos o del templo estuvo ahí vigilando a Yeshua. No, la guardia que lo custodiaba ya, la que lo crucificaron. Por eso le dice, ya tenéis una guardia. Todo el mundo ha usado eso para decir, no, fueron ellos. No, fueron los romanos, siguen siendo los romanos. Los romanos querían ser seguros que nada, todo el mundo se dé cuenta, el hombre está muerto. Y cuando alguien se va en contra de Roma, muere. Y al final es sellada la tumba con el cuerpo de Yeshua. Todo esto demuestra contundentemente que fueron los romanos los que físicamente mataron a Yeshua. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Qué hicieron los sacerdotes judíos, en especial Caifás? Fíjense, y esta es la parte más importante. En Mateo 26, 62, 67 nos dice claramente lo que pensaban, ¿quiénes? ¿El pueblo judío? No. Lo que pensaban el Sanedrín, 12 o 14 o 20 personas, todos sacerdotes, y no fueron ellos los que pensaban, porque había algunos de ellos que estaban en desacuerdo, ¿se acuerdan? Estaban en desacuerdo. Levantándose el sumo sacerdote le dijo, nada respondes a lo que él testifica. Esto pasó después que ellos vieron que no encontraban nadie que pudiera decir nada en contra del hombre. No había nada que pudieran decir en contra del hombre. No teníamos razón para matar, y era necesaria una razón, porque la cuestión bíblica tiene que haber una razón específica, una ley que tú rompiste por la cual vas a ser condenado a muerte. Entonces el sumo sacerdote le dijo, oigan las palabras, esto es importante, te conjuro por Elohim viviente que nos digas si tú eres el Mesías y el Hijo de Elohim. Le está diciendo, en nombre de ese Elohim que tú dices que es tu padre, ahora sí, no puedes, estás agregado por su palabra, eres tú el Mesías que estamos esperando. Eres tú el Hijo, el Mesías, el Hijo de Elohim. Y Yeshua le dije, tú confirma delante de él. El hombre ya está alegre, este es el Mesías. Solo hay un pequeño problema. ¿Por qué preguntó que era el Mesías? Porque días antes, Yeshua, sobre un pollino, cumpliendo una profecía al pie de la letra, camina y entra en Jerusalén. Todo el mundo le lanza palmas en el piso, diciendo, Hosana el Hijo de Dios. Le dijo de una forma contundente al pueblo, yo soy ¿qué? Y el rey de Israel. Porque el Mesías no es solo Mesías, el rey de Israel por su padre David. Entonces el hombre está contento, pero ahora dice algo adicional. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Cuando él está diciendo, le está diciendo, desde ahora yo voy a ser el que juzgo. Yeshua le está diciendo, yo te voy a juzgar, Caifás, por lo que estás haciendo. Yo voy a estar sentado a la derecha de Dios Padre y voy a juzgarte a ti. Y voy a venir viniendo en las nubes. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, ha blasfemado, porque ahora está diciendo que es Dios. Y también se dio cuenta, si tú me vas a matar, cuando vas a juzgarme cuando yo muera, como yo no creo que las personas son juzgadas después de muerta, en esta vida tú te vas. Y dijo, ha blasfemado, y se voltea a todos los demás, que todo el mundo está, ¿qué pasó? No dijo nada. Ahora mismo habéis oído la blasfemia y todos ellos. Sacerdotes, estamos todos de acuerdo, sí, ¡hey! Y comenzaron a gritar todos. ¿Qué os parece? Todo el mundo respondió, ¡claro! Tengo que pensar en mi silla, me gano tanto dinero al mes, este tipo el que paga, estoy de acuerdo contigo, el reo de muerte.
Este reo de muerte lo dijeron a regañadientos. Reo de muerte. Porque Caifás se puso bravo y ahora lo dice blasfemado. Los otros se preguntan, ¿por qué no dicen todos al unísono? Todos oyeron, pero ninguno lo oyó. Ahora mismo habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le dieron bofetadas. ¿Qué? Es algo permitido porque la persona ha blasfemado en contra de la palabra de Dios. Ok, sigamos, punto. También aparece en Juan 11:47, miren cómo lo dice. ¿Qué haremos? Ellos están diciendo entre ellos, ¿qué haremos? Porque este hombre, esto era mucho antes de la crucifixión. Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos quitarán el lugar, tanto el lugar como la nación. Están preocupados por la nación, no están preocupados por el dinero, están preocupados por sus posiciones. Caifás no era sumo sacerdote, no le correspondía, él compró el lugar. Primero puesto. Entonces Caifás, uno de ellos, que era sumo sacerdote en aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni consideráis que conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Siempre van con la misma cosa. Es preferible que uno muera por todo el pueblo, aunque sea inocente, y no que toda la nación perezca. Pero esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersados. Él había dicho. Desde aquel día tomaron acuerdo para matar. Una pregunta. ¿Yo puedo decidir que estoy en contra del gobernante de turno? ¿Significa que lo maté? No. Usted tiene que literalmente disparar. Vamos al uno. ¿Qué dijo realmente Yeshua? Eso es lo malo. Nosotros siempre estamos pensando en qué dijeron las demás personas y no en el Hijo de Dios. ¿Qué dijo él? Veamos en Marcos 10, y estando en camino, subiendo a Jerusalén, mucho antes de lo que iba a suceder, Yeshua delante de ellos, iba delante, y ellos estaban asombrados y le seguían con temor. Y tomando otra vez consigo a los 12, comenzó a decirle las cosas que estaban a punto de acontecer. Fíjense, días antes. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. ¿Fue? Sí. Y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Dice que los matarán, no, y dice, y lo entregarán ¿a quiénes? A los romanos. Y se burlarán ¿quiénes? Los romanos se burlarán de él, y lo escupirán, y lo azotarán, y lo matarán, pero después de 3 días se levantará. Nos olvidamos de algo muy importante, la soberanía de Elohim. Elohim es soberano 100%. Si queremos culpar a alguien, culpemos al creador del universo. El creador del universo dice en Génesis, y lo leo directamente, Génesis, ¿sí? Que ven allá, Génesis 2. Va, querida. Bereshit. Y le dice Elohim a la mujer después que han comido el fruto, ¿qué has hecho? Y le respondió la mujer, la serpiente me engañó y he comido. Entonces dijo Yahweh Elohim a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita tú serás entre los animales y entre todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todo lo de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia, y él, el Mesías de Israel, te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Satanás hizo todo lo posible para que todo estuviera en contra de él y mataran a... Pero todo gobernado por el Elohim de Israel, que años antes había pronosticado, hasta lo dijo al pie de la letra, en una cosa que casi nadie quiere leer. Es increíble que nadie vaya a Isaías y lo lea. ¿Qué dice Isaías 53? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh, subirá cual renuevo delante de él. Renuevo está en Isaías 11. Pero como la raíz de la tierra se secará, no habrá en él parecer ni hermosura. Lo veremos entonces sin atractivo para los que lo deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro,
fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó en nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Por él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestro pecado. El precio de nuestra paz cayó sobre él y por su herida todos nosotros fuimos. Amén. Mucha gente lo quería muerto. Pero el verdadero autor intelectual es el Elohim de Israel. El Elohim de Israel decidió desde el principio del tiempo que su hijo iba a morir por nosotros. Por la redención. Nadie podía evitarlo. Y los que lo llevaron a la casa eran gentiles, nunca fueron judíos, romanos. Porque los romanos también querían sacarse de encima esta espina de este hombre que podría haberse convertido si hubiera sido una persona normal en el rey de Israel. Con lo último, por favor. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¿Okay? Muchísimas gracias. Señor.